Hola, bienvenidos a otro tutorial en el que vamos a ver en este caso cómo podemos pues implementar funciones un poco más avanzadas en los Crystal Reports, ¿vale? Como puede ser condicionar el color, por ejemplo, en el que va a salir el texto, o añadirle un gráfico, o utilizar campos ya un poco más complicados como pueden ser los campos de fórmula, ¿vale? Para ello he cogido el mismo ejemplo, el proyecto de ejemplo que utilicé en el tutorial número 5, en el que veíamos la impresión dinámica. Pues bueno, he cogido ese y lo que voy a hacer es añadir las opciones que he comentado para partir ya de una base hecha y tardar menos tiempo. Bien, lo primero que hemos hecho ha sido en el report añadir un campo de fórmula, ¿vale? Que hemos llamado dirEmpresa. ¿Cómo se crea este campo de fórmula? Pues en el explorador de campos vemos que al igual que tenemos los campos de la tabla del dataset que teníamos creado, ¿vale? Que cogemos de la tabla de datos, de la base de datos, pues tenemos una opción que es campos de fórmula, ¿vale? Aquí vamos a crear todos aquellos campos de fórmula que vayamos a utilizar para hacer cosas un poco más complicadas. Los campos de fórmula, decir que se suelen utilizar pues para aquellos textos que sean de varias líneas y que nosotros debamos añadir de forma dinámica. Por ejemplo, pues tenemos una solicitud o tenemos un documento en el que tenemos que añadir, por ejemplo, una serie de cláusulas, ¿vale? Y esas cláusulas dependerán del tipo de solicitud que sea, ¿vale? Pues todos estos registros correspondientes a las cláusulas los podemos encadenar uno debajo de otro y añadirlos en un campo de fórmula, ¿vale? A través de código, ¿vale? Haciéndolo por código. ¿Cómo creamos un campo de fórmula? Bueno, pues tan sencillo como venir aquí, botón derecho, nuevo, le damos un nombre, ¿vale? Ejemplo, y aceptamos y automáticamente ya nos abre la ventana para si queremos en tiempo de diseño pues hacer ya la fórmula correspondiente o meter el texto que sea, pues lo podríamos hacer aquí, pero en este caso a nosotros, puesto que estamos en un documento dinámico, vamos a seguir haciéndolo dinámico y lo haremos por código, ¿vale? Además por código es un poco peculiar, ¿vale? Esta es mejor que lo veamos por código. Esta la voy a borrar porque no la vamos a utilizar, ¿vale? Y tenemos dirEmpresa, que es la que yo he creado antes, y la hemos añadido aquí, ¿vale? Simplemente, pues, desde el explorador de campos, arrastrar el campo, ¿vale? Y igual que el resto, lo añadimos aquí. Bien, ¿cómo implementamos ahora el código correspondiente para poder rellenar este dato? Pues vamos a ver. Aquí recordad que en el form pues tenemos el botón clic, ¿vale? Para rellenar los datos, tal, y llamar al imprime report, que es el método que hemos creado en el report para la clase asociada al report, pues para montar todo el tema, que es esta de aquí, ¿vale? Para los que no hayáis hecho antes esto, os reporto al tutorial número 5 en el que vemos cómo se va creando toda esta estructura, ¿vale? Bien, imprime report, ¿vale? Imprime report, teníamos la modificación del título y del intervalo de fechas, vamos a añadir la modificación de la dirección de la empresa, por ejemplo, ¿vale? En este que hemos añadido aquí, lo que vamos a hacer es añadir los datos correspondientes a la dirección de la empresa. ¿Cómo hacemos esto? En vuestro programa, evidentemente, lo recuperaréis de la base de datos. Aquí, pues para no complicar el tema más de la cuenta, pues yo lo pongo directamente por código aquí, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues, perdón, como os he dicho, hacemos una llamada al método dirEmpresa, ¿vale? En el que pasamos por referencia, es decir, mandamos la variable en blanco y vuelve, si no ha habido ningún error, vuelve en blanco y si no, pues no devolverá el error que se le produce, ¿vale? Es de ida y vuelta. Bien, llamamos al método. ¿Qué hacemos en el método? Pues cogemos una variable, string en este caso, y montamos toda la estructura
que sería la correspondiente a pues nombre de la empresa. Ahora veremos esto qué significa. Es un tema más que podéis tener en cuenta. Es una cosa más a añadir que podéis ver para hacer luego modificaciones dinámicas sobre un texto que tengáis en una plantilla. Ahora os lo explicaré. Dirección de la empresa, el código postal, la ciudad, el teléfono, etcétera, ¿no? Lo que os apetezca poner. La dirección de la web, el CIF, etcétera. Esto es un parámetro, ¿vale? Porque el nombre de la empresa, por ejemplo, pues no sé, nos puede interesar poner varios nombres o, ¿vale? Igual que este parámetro, he puesto solo uno, pues podríamos poner el parámetro para el nombre de la empresa, otro para la dirección, otro para la ciudad, otro para el teléfono, etcétera, ¿vale? O simplemente dentro de un texto, pues si la solicitud es de una alta, ese parámetro puede ser de alta. Hacemos referencia a su solicitud de parámetro alta para el lo que sea, o para la baja, o para, ¿vale? Y esto lo podríamos cambiar de forma dinámica cuando ejecutáramos y hiciéramos la solicitud correspondiente. Bien, luego veremos este código y veremos la diferencia que hay entre uno y otro, ¿vale? Es que Crystal Repos para los campos de fórmula es muy puñetero. Bien, hemos montado la cadena de texto que vamos a imprimir con sus newline es para saltar de línea, ¿vale? Para ir colocando el texto. Y lo que vamos a hacer ahora es filtrar este parámetro, ¿vale? Y le pasamos el texto por el que queremos sustituir este parámetro, ¿vale? Para ello tengo el método aquí debajo, en el que, pues bueno, hago un simple replace, ¿vale? Un replace. ¿Por qué lo he distinguido en dos métodos? Bueno, pues porque esto puede ser una llamada general y en función del parámetro que le pasemos, del dato recuperado, pues cambiaremos un dato u otro, etcétera, ¿vale? En fin, ya lo podéis modular todo lo que queráis o meterlo todo en el mismo método. Si lo vais haciendo así por métodos de una forma un poco más estructurada, pues luego a la hora de hacer el mantenimiento es más sencillo. Yo he llegado a hacer métodos que tenían cientos de líneas y llega un momento en que ya no sabes dónde tienes las cosas. De esta manera es mucho más fácil seguir de una zona de código a otra y en un posible error es más fácil encontrar el sitio donde se puede. Bueno, una vez hemos hecho el montaje, ya hemos colocado y dado formato y toda la historia al texto, pues lo que hacemos es asignar ese texto al campo correspondiente del report. Fijaros que aquí no se hace la asignación, se me ha salido esto de sitio, aquí. Fijaros que en este caso para los campos de fórmula no se hace la asignación de la misma forma que se hace con los campos de texto, ¿vale? Si miramos el intervalo de fechas, por ejemplo, que es un campo de texto, veis que aquí hacemos una asignación de un text object, ¿vale? Que es el tipo de control que utiliza Crystal Reports, y a este text object que hemos definido le asignamos la sección tal, o sea, le definimos en qué sección está, cuál es el nombre del objeto, tal, para poderle luego asignar el valor. En este caso no, en este caso hacemos una asignación directa porque estamos definiendo, o sea, estamos diciendo que aquí lo que hemos hecho ha sido definir un campo de fórmula que se llama dirEmpresa, ¿vale? Y pues, a ese campo de fórmula dirEmpresa, a su propiedad text, le asignamos el valor del texto que acabamos de montar, ¿vale? Mucho más directo que de la otra manera. Bien, en principio con esto ya tendríamos montado lo que es el campo de la fórmula. Si ejecutamos, veremos que pasa lo siguiente. Patapum. ¿Veis? Nos pega un error. Error en la fórmula de dirEmpresa. Te pone el nombre de la empresa, que es el primer campo, y dice que el texto restante pues, parece como que no forma parte de la fórmula. ¿A qué se debe esto? Bien. Para los campos de fórmula tenemos que hacer un montaje un tanto especial. Si queremos
que Crystal Reports nos reconozca ese texto. ¿De qué manera podemos montarlo? Vamos a ver la segunda secuencia que yo os he puesto aquí. Primero, todo texto que vayamos a montar dentro de un campo de fórmula en Crystal Report tiene que empezar por un char34. ¿Vale? Tenemos que meterle ese carácter. ¿Vale? Y una vez metido ese carácter, ya empezamos a poner todo el texto que queramos. Cuando vayamos a saltar de línea, tenemos que poner toda esta secuencia para que él reconozca ese salto de línea. Carácter 34, entre comillas, o sea, como un texto, le ponemos un CHR13, ¿vale? Y luego detrás otro char34, ¿vale? Y ya nos vamos a la siguiente línea, y así sucesivamente. Y al final ya del texto, al final del todo del texto, debe terminar también con otro char34. En Visual Basic pues sería CHR y entre paréntesis 34, ¿vale? Aquí como en C# no entiende el CHR34, pues hay que hacer un convert to char34, ¿vale? Esta sería la manera de montarlo. Luego el param ya lo tenemos, pues bueno, hacemos el filtrar detalle después, ya sin ningún problema y tal, porque la estructura de las líneas ya la tenemos montada. Pero toda esta cadena tenemos que ponerla cada vez que hagamos un salto de línea, ¿vale? Al final de la línea, si no va a haber una línea después, no, ¿vale? Se pondría el char34 y fuera, pero si no, por cada línea hay que poner todo este jaleo. Y cuidado, esto no es un convert to char34 tal, no, es una cadena de texto, entre un char34 y el otro le ponemos una cadena de texto ahí metida, pum, CHR13, ¿vale? Para que él entienda que ahí lo que está haciendo es un salto de línea. ¿De acuerdo? Si ahora lanzamos esto, veremos que le damos a imprimir y en este caso, ¿veis? Ya sí nos está generando el PDF, lo vamos a sustituir, ¿veis? Y aquí tenemos nombre de empresa, dirección, ciudad, tal, y el teléfono. ¿De acuerdo? Ya tenemos aquí montado el campo de fórmula con las distintas líneas que le hemos definido. ¿Cómo hemos hecho esto? Vamos a verlo ahora, ¿vale? Cómo condicionamos que tanto el fondo como el texto en este caso del objeto texto, del cristal, salga de una manera o salga de otra, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos cambiar el color. Yo he puesto amarillo, podéis poner rojo, verde, pues no sé, en uno de los documentos que yo tengo montados hay un control de tiempo. Si está dentro del plazo, pues está en verde. Si se está aproximando a los últimos días de plazo, pues lo pone en amarillo. Y si se ha pasado el plazo, lo pone en rojo. Pues bueno, es un ejemplo. Este es otro. Lo podréis poner del color que os interese en función de lo que se os ocurra, ¿vale? ¿Cómo hemos hecho esto? Vamos a verlo. Para ello tenemos que irnos a la definición del report, ¿vale? Y decirle, por ejemplo, ¿cuál queremos cambiar? Este. Aquí sí es cierto que hay que cambiar uno por uno, ¿vale? Y como estos ya están cambiados, ¿vale? Os voy a mostrar uno y vamos a ver cómo lo haríamos en el otro. Dar formato, ¿vale? Tenemos por un lado el fondo, veis que este está en rojo, ¿lo veis? Que está en rojito, ¿vale? Y el resto que no tienen ningún tipo de condicionamiento están en azul. Y aquí el fuente, el color del fuente, ¿veis? También en rojo. Esto del x2 tal es para indicar que vamos a poner ahí un código para hacer una condición o una fórmula o tal, ¿vale? Entonces, vamos a ver el fondo, ¿veis? Color de fondo y color de fuente. El color de fondo le diríamos, vamos a ver, yo quiero que todas las líneas impares me aparezcan en gris, el fondo, y las que no sean impares, que me aparezca en blanco, por ejemplo. ¿Vale? El reminder es el resto de la división. Si el resto de la división es distinto de 0, quiere decir que no es un número par, es impar, entonces en gris, ¿vale? Y si no en blanco. Esto para el fondo, ¿de acuerdo? Pues sería aquí, ¿vale? Fondo, personalizado, tal, le damos y le indicamos que
queremos que sea de esta manera, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues vamos a hacerlo en la siguiente, ¿vale? Vamos a hacerlo en este que no está hecho, que lo he dejado precisamente así para enseñaros. Nos vendríamos a bordes, el fondo, ¿vale? Pero yo no quiero el fondo blanco, voy a condicionar como quiero que salga. ¿Veis? Aquí ya tenéis la ventana que os he comentado antes para las fórmulas, tanto para el campo de fórmula como para cualquier condicionamiento que queramos hacer en Crystal Report, nos va a salir este entorno, este taller de fórmulas que lo llamamos, ¿vale? Aquí os da una idea de colores. Veis que si no está por defecto el color que os interesa, pues con poner color red, green, blue, los códigos correspondientes a rojo, verde y azul, os da el color que os interese, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es, ya la he copiado, pero bueno, que si no sería pues if, reminder, tal, ¿vale? Tabla dato es este campo de aquí, ¿vale? Si aquí queremos añadir el dato, el campo con el que vamos a trabajar, no hace falta teclearlo. O sea, lo tenemos aquí, pinchamos 2 veces, ¿vale? ¡Pop! Y ahí nos lo pone. El resto de la función, pues bueno, también tenéis aquí funciones matemáticas, de resumen, financieras, de cadena, de fecha y hora, etcétera. Todas las que normalmente tenemos pues en Excel, en Office, están todas aquí también, ¿vale? Y dentro de cada grupo de financiero, pues tenéis también un grupo por aquí, pues aritméticas, ¿veis? El porcentaje, no sé qué, la multiplicación, la tal, en fin, ya es cuestión de que vayáis investigando según lo que os interese, pues cuál utilizaríais, ¿no? Ahí para todos los gustos. Este botoncito nos pregunta, o sea, nos hace una revisión, ¿veis? Para ver si hay algún error, no se han encontrado errores, perfecto. Y guardamos y cerramos, ¿veis? Ya nos ha cambiado el color, ya lo ha puesto en rojo, ¿vale? Y ya nos ha guardado ese condicionamiento. ¿Cómo haríamos el tema de dar formato al fuente? Pues lo mismo, en el color del fuente le vamos a decir que lo mismo. Si esta división es distinta de 0, o sea, es impar, como yo sé que en los impares le he dicho que el fondo sea de color gris, pues le voy a poner el texto de color amarillo, yellow, para que se vea el texto con ese fondo tan oscuro, que se vea el texto bien, porque si no, no se vería negro, y con el fondo gris, pues no se vería nada, ¿vale? Entonces nos venimos aquí, lo mismo, nos venimos al color, ¿vale? Condicionamos, esto no nos hace falta, y le decimos que ahí está, ¿vale? Ni que decir que esto es como todo, barra barra, y este texto es de comentario, ¿vale? No influye, si revisamos veis que perfecto, no hay errores, pero os permite ir comentando lo que estáis haciendo aquí, ¿de acuerdo? Para que podáis tener una idea, si metéis mucho código, pues tener una idea de lo que está haciendo en cada sitio. Guardamos y cerramos, aceptamos, ¿vale? Y como veis, si ahora lanzamos, pues ya tendremos toda la línea completa del mismo color, que antes nos quedaba la última columna que no aparecía ningún color, ¿vale? Aparecía todo en negro, tal. ¿Veis? Ahora ya tenemos toda la fila del mismo tipo, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues vamos a ver por último cómo podríamos añadir un gráfico, ¿vale? al report. Pues mira, tan sencillo como, vamos a abrir aquí debajo el pie, por ejemplo. Se puede hacer en el pie, se puede hacer en la cabecera. Hombre, en el detalle va a ser que no. A no ser que sea un detalle de un documento de una sola página. Que el detalle es lo único que vais a mostrar. Si es de estos, como está montado aquí, que va por registros de una base de datos, de una tabla o lo que sea, evidentemente el gráfico no lo metáis en el detalle. Entonces, eso va a ser un follón. Lo vamos a meter aquí en el pie, por ejemplo, ¿vale? Podríamos tener una segunda página con el gráfico. Sabéis que aquí podéis montar tantas páginas como queráis, ¿vale? La plantilla tiene un tamaño. Si os pasáis de este tamaño, es la siguiente hoja, ¿vale?
Entonces, pues sería definir el tamaño máximo, que creo que es 29 o por ahí. Y una vez llegado abajo, pues salto siguiente y lo que hacéis es poner el gráfico en la siguiente página. Yo, por ejemplo, tengo la parte de delante para la solicitud, la parte trasera para todo el clausulado y toda la historia en la segunda hoja. Bueno, ¿cómo añadiríamos el gráfico? Crystal Reports, insertar y tan sencillo como esto, gráfico. Lo quiero aquí. ¿Qué tipo de gráfico? Pues aquí tenéis para aburriros, ¿vale? Líneas, áreas, circular, anillo, en fin, ¿vale? El que queráis. Vamos a coger uno de barra sencillito, ¿vale? Datos. Pues como el único numérico que tengo es este, pues le voy a decir que quiero este, ¿vale? Que me lo añada aquí. En los ejes, pues podríais aquí decir, pues quiero que me ponga esto, me ponga lo otro, saque las líneas de división o no las saque, ¿vale? Los valores o no valores, o las opciones, el no sé qué, el texto, tal, ¿vale? El texto que va a salir en el título, el subtítulo, la nota al pie, ¿vale? Todo esto lo podéis personalizar como queráis, ¿vale? Ya sabéis que es lo mismo, cuestión de pelearos y afinar todo lo que queráis, ¿vale? Y sería tan sencillo como esto, ¿veis? Tenemos ya el gráfico se montará en base a los datos que hayamos, a los campos, a los datos de los campos que hayamos seleccionado. Bueno, en este caso hemos seleccionado un recuento, con lo cual todos tendrán el mismo valor. Pero bueno, si en vez del recuento, porque claro, en este caso es que no puedo hacer otra cosa, porque no hay más datos con los que jugar, ¿vale? Si en vez de eso tenéis unos datos que son ¿veis? Aquí, claro, todos tienen el valor porque todo es uno, hay uno en cada fila. Si vosotros cogéis un dato que es la suma de el valor de lo que sea, pues la gráfica irá en consonancia a los datos de cada columna, ¿vale? De cada registro. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, ¿veis? Si mostramos, tenemos nuestro título, que lo hemos puesto en tiempo de ejecución, ¿vale? Ha sido dinámico, se lo hemos asignado en tiempo de ejecución. Nuestro campo de fórmula con todos los datos de la empresa, que le hemos puesto en tiempo de ejecución. Nuestro indicador de intervalo de fechas, que también lo hemos puesto en tiempo de ejecución. Los datos que le hemos enlazado en el origen de datos, ¿vale? Que también los hemos calculado en tiempo de ejecución, lo hemos recuperado. Y el gráfico, ¿vale? Que hemos definido y que coge. Este sí lo hemos definido en tiempo de diseño, pero los datos que coge son los que recuperamos en el momento de la consulta, ¿vale? De la generación del input. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo creo que con esto ya podéis hacer unos informes de Crystal Report muy completitos. Y ya es cuestión de montarlos según los necesitéis y según la imaginación. El tiempo que queráis dedicarle y lo chulos que queráis hacerlos. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya servido, que os emplazo a que sigáis al tanto de los siguientes vídeos que voy colgando y ya sabéis, estoy a vuestra disposición para las dudas que tengáis o las sugerencias de cualquier tipo de desarrollo que no se me ocurra a mí. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por la atención y espero veros en los siguientes tutoriales. Hasta luego.